le ha hecho a la gente. Es importante saber cómo ven a la oposición y básicamente a quién eligen como figura, como líder de la oposición, no sé si como líder o como persona más importante. La siguiente placa, por favor, la que está hablando de los liderazgos, de los elegidos de la oposición. Este es el índice de irascibilidad. Acá estamos viendo, a ver, nosotros acá en la Argentina, el año que viene, en 2025, que hay elecciones, ¿qué es lo que pasa con la oposición? ¿Quién representa a la oposición? Esto pueden contestarlo tanto los que quieren que sea Cristina Kirchner porque les interesa volver a verla en carrera, como los que no. O sea, al votante de Milei, ¿qué le parece que es la persona representante de la oposición? Sí, lo que acá más llama la atención es que si uno ve el evolutivo, que cómo se fue moviendo esto a lo largo del tiempo, vemos que al principio de la gestión de Milei estaba muy desarmada toda la escena política. Más de la mitad de la gente no podía mencionar un candidato que representara a la oposición, y con el correr del tiempo, y sobre todo en los últimos 2 meses, donde Cristina tuvo mucho más protagonismo, pasó de medir 6%, o que 6% de los encuestados hicieron referencia a ella como líder de la oposición, al día de hoy que estamos en 32%. A ver, abrirlo de nuevo, 32, pero esto significa, es la persona a quien identifican, no significa que los represente, ¿no? Exacto. Después llama también, nadie y no sabe supieron estar en los primeros lugares. El 60% de la gente en enero te contestaba que nadie o que no sabía quién era la oposición, y hoy siguen teniendo un porcentaje importante, suman el 40%. Es un montón. Y sí, después Axel Kicillof como líder de oposición, digamos. Sí, no viene vemos que después está Axel, después está la izquierda, Martín Lustó, el sindicalismo. Llama también la atención que Sergio Massa, que efectivamente fue quien se opuso a Milei hace menos de un año, aparezca con solo el 2% de las menciones. Tiene que ver también con que no está presente en la discusión pública, ¿no? Sí. Y el 32 de Cristina tiene justamente que ver con eso, que es con su mayor participación en los últimos tiempos y el mayor protagonismo que fue adquiriendo con el tema de la interna del PJ. Hay otra placa de la oposición y de las personas más importantes, ¿verdad? A ver si podemos ponerla, porque son 2 exactamente. Acá está. ¿Quién es la persona que representa a la oposición hoy en día? Es el evolutivo este que mencionábamos hace un rato. Sí. Cristina empezó en 6 puntos en enero y hoy está en 32. Y Axel también empezó en 6 y ahora está en 11. Y cómo fue cayendo el nadie y el no sabe, ¿no? Cómo se le fue poniendo cara a la oposición a Cristina. Y también cómo Cristina se separa de Axel, ¿no? Si en algún momento podía haber una discusión en ese tema, la pelea la termina beneficiando a ella. Exactamente. Ella fagocita un poco el resto de las figuras cuando aparece. Claro. A ver, qué impresionante que esté Cristina todavía. La nombró acá Surt. ¿No? Es una culpa. No, claro, la nombraste vos. No, lo que pasa que, como yo lo pienso desde un punto de vista puramente de análisis económico, cuando uno mira procesos de estabilización exitosos en todo el mundo, que es lo que Argentina necesita, hay un componente de continuidad política enorme. En el último tiempo hablamos mucho y nos comparamos mucho con el Plan Real en Brasil y ese símbolo de Fernando Enríquez Cardoso acordando con Lula que los cimientos del Plan Real no se iban a tocar a inicio de los 2000 cuando Lula iba a ser presidente, cómo eso calmó al mercado y Brasil pudo estabilizarse de largo plazo. Y Argentina sentimos que eso todavía no está, que hoy si Milei no... Digamos, si hubiera un recambio político y el recambio vuelve a ser el kirchnerismo o el peronismo más extremo, el mercado va a salir corriendo de nuevo. Y eso, similar a lo que pasó en las PASO en 2019 con Macri, ¿no? Cuando el que volvía era entendido por el mercado como el populismo económico de nuevo, el desorden fiscal, el desorden monetario, el intervencionismo permanente. Por más que este gobierno pueda estar haciendo las cosas bien, más o menos, pero en la dirección hacia donde hay que corregir la macro, la política te lo va a volver a desordenar y te va a abortar ese proceso de estabilización. Por eso nos preocupa. Después, Cristina, la verdad, no me Claro, importa. por supuesto. Quiero, antes que nada, poner otra placa que me parece importante. Las placas representan el estudio de Mora Josami, que es importante, la definición del gobierno en una palabra para la gente. Estas tormentas de palabras que son tan claras y que explican la opinión pública. A ver si la podemos poner en el aire. Ahí está. Fíjense, lo más grande, lo más importante es correcto.
Y después hay un montón negativos alrededor, ¿no? Exacto, las menciones espontáneas son mayoritariamente negativas, pero esto no se traduce después en el nivel de aprobación que tiene el gobierno, que suma 49 puntos de aprobación Sí. Y viene subiendo. Lo que sí efectivamente es que lo negativo del gobierno siempre tiene como más profundidad o es más importante y le pueden poner más nombres los que opinan mal que los que opinan bien, y eso es lo que representa. Ahora, este ¿qué número. representan esos porcentajes? Pongámoslo, aunque sean chiquititos, ¿no? ¿Qué significan en general en relación a la gente? Bueno, que hay un 33% de personas que a la hora de mencionar el gobierno eligen un atributo o una palabra con connotación correcto. Positiva, sí, correcto. 33%. Sí, el mejor, después hay coherente, decidido, y hay un 67% de gente que elige palabras que tienen connotaciones negativas como destructivo, malo, el peor, insensible, mentiroso. Ahora, después esto no se traduce en la aprobación o no. O sea, hay gente que está aprobando el gobierno, pero que sin embargo no lo describe de una manera positiva, porque la aprobación es de 49 puntos. Ahora, sin embargo, miren lo que cambió cuando se le pregunta a la gente, ¿me quedo o me voy del país? Eso me parece muy, muy importante. ¿Me quedo o me voy del país? Esta es una pregunta realmente original. ¿Cuántos se quedan y cuántos se van? Contanos. Bueno, la mayoría de la gente menciona que no ha decidido cambiar, no ha decidido pensar en mudarse del país en este tiempo y que le sugiere a sus hijos que estudien y trabajen en la Argentina. 3 de cada 4 de los encuestados. Esto dialoga y hace sentido con la esperanza que vemos que está subiendo entre la gente y la idea de que en un futuro esto va a estar mejor. Genera que hoy en día la gente piense que lo mejor que puede hacer es quedarse acá. A ver si podemos volver a verlo. O sea, esto ha cambiado la tendencia. Durante los últimos años lo que veíamos, Gaby, Matías, era que la gente pensaba solamente en irse y ahora cambió la tendencia. Nosotros esta pregunta no la tenemos, pero obviamente veíamos esto que vos decís, porque era el lugar común de la gente yéndose del país y cómo hacer para frenar ese éxodo. Y hoy que decidimos preguntar esto a ver cómo estaba, la verdad que a nosotros también nos sorprendió el porcentaje de gente que menciona que no ha pensado en irse y que quieren que sus hijos se queden y estudien en la Argentina, ¿no? La esperanza. Y coincide con el sentimiento de esperanza y con la idea de que al finalizar el mandato de Milei, la Argentina va a estar mejor y los problemas económicos encausados, ¿no? Es llamativo, sobre todo lo de los hijos, porque quizás no me sorprende tanto lo de Que uno ya uno pensaba. mismo, porque mucha gente te dice, yo ya estoy establecido y demás, pero muchos, cuando hablas de los hijos, dicen, y no, acá no hay futuro, era la respuesta de antes, no hay posibilidades. Sorprende eso, que el de tan alto, el decir, bueno, que se queden en Argentina, estudien y trabajen acá. ¿Qué decís de Tendríamos esta que- placa, Matías? A ver si podemos ponerla en un cuadradito, porque los colores son muy, No, muy estaba claros. pensando que sería bueno tener la serie de la cantidad de consultas a la ciudadanía italiana que veíamos hace un ratito, Sí. a ver si cambió mucho entre los Pero, últimos a años ver, y hoy. Pero también hay un resguardo que Sí, los bueno. argentinos siempre hemos tenido. Incluso cuando los chicos jóvenes que no pensaban en irse, por si acaso, la cuestión de La tener el tenemos. pasaporte europeo, que es lo que tenemos gracias a los inmigrantes y a los ancestros, siempre fue una costumbre. No creo que sea eso lo que cambie, sino a ver si te estás organizando para irte o no a vivir ahora fuera del país, ¿no? O si lo hiciste en el último tiempo. O si lo hiciste en el último tiempo. A ver, sobre la economía, preguntó Mora también. A ver, la economía y el gobierno. Fíjense la próxima placa porque se le pregunta a la gente cómo está el gobierno resolviendo la economía, ¿no? A ver si tiene la capacidad. ¿Qué significa esta El placa? Que es más 51. difícil de leer. El 51% cree que el gobierno está resolviendo hoy los problemas económicos, ¿no? Se llega a este número sumando 2 menciones. El gobierno está resolviendo los problemas económicos y el gobierno sabe cómo resolver los problemas económicos, pero necesita tiempo. Sí. Sumás el 33 y el 18. Exacto. Cuando vemos, lo que vemos es un gobierno que es percibido como un gobierno idóneo y capaz de resolver lo que es la principal demanda de los argentinos, que tiene que ver con la crisis económica. Correcto. Y yo Lo que diría es que- interesante, el Sí. 18 es el que está resolviendo. O sea, en la última medición
te subió gente que empieza a notar que se está resolviendo la situación? En la última medición nuestra y de la mayoría de los encuestadores que estuvieron publicando los datos, hay este movimiento. En el último mes hubo un cambio en la percepción, en la opinión, incluso en las preguntas que tienen que ver con la cantidad con el porcentaje de resignación de consumos, el temor a perder el empleo que volvió a bajar, y tiene que ver con alguna vuelta o recuperación que tuvo el gobierno de los votos que se le habían ido, por decirlo de alguna manera, o el apoyo que había perdido de los votantes que se inclinaron por él entre la primera y la segunda vuelta, que están de vuelta hoy. Los de Juntos por el Cambio. Fíjense que también, es interesante que la gente lo perciba con cierta capacidad para resolverlo, ¿no? Bueno, creo que octubre además octubre fue un gran mes para el gobierno en términos de resultados. O sea, la inflación perforó el 4%, el riesgo país bajó de los 1000 puntos, o sea, recortó 400 puntos el riesgo país en un mes. La brecha se desplomó de 40 y pico a 18. Pero en la percepción de la gente, entonces, Matías, ¿cuánto de todo esto está en la percepción? ¿La estabilidad? Yo creo que el tipo de cambio y la inflación es lo que son las dos cosas que la gente siente en la calle y que es lo más inmediato del sentimiento. ¿Vos qué pensás, Mora? ¿De qué de todo es lo que se empieza a sentir? Porque la recuperación va a tardar, ¿no? Sí, pero nosotros venimos de escenarios con el dólar moviéndose de una manera desenfrenada. El dólar ya uno ni siquiera mira casi el valor que tiene el dólar. Venimos de momentos en el que uno miraba cada una hora cómo era el precio del dólar. La inflación ya se siente, la desaceleración de la inflación, incluso que los precios no están subiendo como era en otro momento. La gente lo registra en las encuestas, el 37% dice que ve la inflación bajando, y ciertas señales de reactivación que se empiezan a notar hacen que la gente se sienta esperanzada y que crea que el gobierno tiene la capacidad de resolver estos temas. A ver, quiero compartir la evaluación, no quiero perderme ninguna porque son todas muy, muy sabrosas en relación a la información que nos da. Hay otra placa que nos explica la evaluación del gobierno de Milei según la gente. Ahí la estamos viendo. Explícame esto porque está bastante parejo. Sí, veníamos de 2 meses en los cuales había 3 meses que tenía una tendencia negativa la aprobación de la gestión. Incluso los últimos 2 meses el balance era negativo, eran más los que desaprobaban que los que aprobaban. Y en esta última medición vemos una pequeña brecha con un saldo favorable de 2 puntos. 49% de los argentinos aprueba la gestión y 47% la desaprueba. Bueno, a ver, interesante. Se revierte la esto. tendencia, que es lo importante. Se revirtió la tendencia. La tendencia decía que lo desaprobaba más gente y ahora hay una pequeña ventaja para la aprobación. Exacto. No dejemos de pensar que también ver. esos meses de baja, en línea con lo que hablaba Matías de temas económicos, fueron los meses donde impactaron más fuerte, sobre todo en la ciudad, el tema de aumento de tarifas. Sí, claro. Así que hubo una primera tanda a principio de año, pero la tanda de mitad de año fue donde tocó más a salarios de clase media, donde tuvieron un aumento fuerte en los meses de invierno y se hizo sentir eso. Y probablemente eso tuvo que ver también. Y el veto a jubilación. Y los vetos. ¿Cuáles afirmaciones son las que estás más de acuerdo? Preguntó Mora Josami a la gente. A ver si podemos verlos y explicarlos. Contanos, Mora. Acá vemos lo que decíamos y esto hace sentido con la idea de que la gente decida quedarse en el país. El 46% cree que se va a terminar el mandato de Milei con logros, mientras que un 21% cree que no finalizará con logros, ¿no? Entonces lo que acá vemos es lo que veíamos viendo de distintas maneras, de distintas formas de preguntarlo. La gente cree, o por lo menos la mitad de los argentinos, que son los que lo votaron a Milei y los que lo sostienen a Milei, creen que es un gobierno que va a poder resolver los principales problemas que tiene el país y se sienten esperanzados en ese sentido. Es todo grieta, ¿no? ¿Cómo? Todo es grieta. Es todo grieta. A favor o en contra de Milei hoy. Bueno, un poco lo que estábamos hablando, Matías, reforcemos eso, ¿no? Lo que hablamos al principio del programa. Estamos hablando de un país, como se está viendo en los Estados Unidos, muy dividido, muy, muy polar. Muy polar. Donde el fondo está mirando eso, donde los Estados Unidos están mirando eso, a esto me estoy refiriendo, a que están mirando, a ver, puede ganar, el otro puede ganar alguna vez, otra vez, ¿no? Y a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, es que el trasfondo económico y la situación económica sobre la cual esa polarización se da
es un escenario todavía de inestabilidad. O sea, si en Estados Unidos mañana gana uno u otro, no se va a disparar la inflación, no va a caerse la economía como un piano. Después sí, las políticas económicas van teniendo efectos positivos o negativos. En Argentina estamos muy sensibles a los timonazos de un lado para el otro. No hemos logrado en los últimos años acordar cosas, parece un eslogan, pero es cierto, acordar cosas básicas en lo económico, digo. Después quizás en otras áreas sí. Acordar pero en lo económico no es la palabra Bueno. que está de moda. Pero ni siquiera, digo, un acuerdo que incluso sea implícito, ni siquiera digo que se sienten en una mesa todos los candidatos y firmen no sé qué. No, que uno vea que en las declaraciones de los políticos relevantes no hay delirios económicos para que la situación se pueda mantener estable, gane quien gane. Eso no pasa en Argentina. Pasa en otros países de la región. Con Boric en Chile todo el mundo estaba asustadísimo porque se venía a la izquierda y hoy uno lo ve y la verdad es que más allá de alguna cosita que se le pueda criticar de la política de pensiones, de los retiros, que descapitalizaron un poco ese fondo de estabilización que tenía Chile, pero está siendo un gobierno sin extremos para ningún lado, digo. Sí, no llevó el país para otro lado, digamos. Por eso me llama la atención. Les voy a pedir otra vez si pueden poner la nube de palabras que decía correcto como primera palabra, porque eso me interesa que lo analice desde otro punto de vista. Tanto Mora como todos nosotros, ¿no? Que hablemos de esto. ¿Cuánto hay este argentino exitista que de golpe piensa que hay que ir para un lado, que después piensa que hay que ir para el otro? Este argentino lábil que no está en los grupos más duros, Gaby, que está en este gran medio y que no está en el 25-30% de los grupos duros y que es lábil y que mira ¿qué está mirando ahora cuando todavía está complicada el bolsillo de ser humano? ¿Qué ve, digo, del argentino, no? ¿Qué ve? ¿Qué básicamente ve la situación en su casa, en su ámbito, la idea y la percepción de que el gobierno está resolviendo las cuestiones, la idea que caló muy fuerte en la sociedad de que ya no hay soluciones mágicas, que se necesitan hacer esfuerzos para poder llegar a resultados. Me parece que fueron cosas que fueron permeando en la percepción de la gente, que ya no está esperando. Digamos que están sólidas en la gente. Me al menos están sólidas en la porción del electorado que apoya a Milei, que es la porción del electorado que el gobierno factiblemente debe estar mirando y es el que tiene que mirar, ¿no? Estamos hoy en una sociedad tan agrietada que hacer cualquier cosa para tratar de contentar a mucho más allá del 50 y pico % de la gente te hace perder voto propio, ¿no? Entonces, poner el foco en los que te votaron y te sostienen es la estrategia más lógica en este momento. Repito, el tema son los que no están en el núcleo duro, ¿no? Que están con ilusión y con esperanza. Fidelizarlos también es algo importante si es que querés tener un poco también la mirada de otros países del exterior para venir, para invertir. Sí. Yo creo que ese va a ser un desafío por parte del gobierno para el año que viene, cómo vaya llevando a cabo el nuevo armado político para las elecciones del año que viene, cuánto espacio hay ahí para representar algo que no sea solo el núcleo duro del gobierno. Porque si uno piensa quizás en el núcleo duro, es ese 30% que Milei sacó en las dos primeras elecciones, en las PASO y en las generales, y repetir solo el voto del núcleo duro para el año que viene, más allá de que eso te puede permitir sumar legisladores y sería una victoria en términos legislativos, en términos políticos no sería una victoria. O sea, el gobierno necesita sacar mucho más que ese núcleo duro para transmitirle a la población en general y al mercado que las reformas que se han hecho hasta ahora no solo no se van a revertir, sino que van a sostenerse y se pueden incluso profundizar en los últimos 2 años del mandato. Mora, muchas gracias por habernos gracias acompañado hoy y al señor Esurt, por supuesto, gracias, de verdad, un verdadero placer. Comparto con ustedes un consejo.